Bienvenida, vicepresidenta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quiero saludar de manera enérgica la instalación de esta primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Reparaciones Históricas para superar los efectos, aquí se cortaron las palabras, de la esclavitud, del racismo, del colonialismo y de la discriminación racial en nuestro país. Saludo a los miembros de este barrio que han sostenido la resistencia hetmaní. Aquí hay parte de la memoria y del legado ancestral de la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y gracias por mantener la memoria viva. Gracias por mantener viva la esperanza de seguir pariendo la libertad para este pueblo. Pido un fuerte aplauso para toda la comunidad de este barrio de Cartagena y por supuesto del Caribe. Saludo al primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, el señor Rals González. Gracias, amigo, por acompañar esta lucha, por impulsar esta lucha, porque sé de sus esfuerzos históricos por instalar comisiones de reparación histórica en nuestros territorios, pero también sé del esfuerzo que ha hecho para unir a nuestra otra parte de la familia que está en el continente africano. Saludo a la ministra de Relaciones Exteriores encargada, Elizabeth Inés Taylor, de acá de la región del Caribe, de San Andrés y Providencia, a las organizaciones de líderes, lideresas de pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros y rom aquí presentes. Saludo al embajador de San Vicente y las Granadinas ante la República Bolivariana de Venezuela, Adrián Odol, a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, a nuestra ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, al ministro de Cultura, de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correal Ulloa. Saludo al embajador de Colombia ante el gobierno de la República de Ghana, Daniel Garcés Carabalí, a Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones de la Iglesia y el Estado en Colombia, al presidente de la Organización Nacional Indígena de Ecuador, CONAIE. Nos acompañan del Ecuador nuestros hermanos indígenas, Leonidas Isa Salazar, bienvenido. Saludo a los funcionarios del Gobierno Nacional que están aquí, a la representante a la Cámara, primera mujer palenquera que llega a ocupar el Congreso de la República, Dorina Hernández Palomino. Esto también es un acto de reparación histórica, el que el pueblo negro libre, el primer pueblo libre de América, tenga hoy por primera vez una voz en el Congreso de la República. Saludo al alcalde del distrito de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Pedraíta, a los rectores y docentes de las instituciones educativas de educación superior, a la comunidad académica que nos acompaña y asistentes en general. Saludo a nuestras mayoras, maestras, madres, abuelas, tías, hermanas, primas. Gracias porque ustedes han sido la transmisión de nuestra sabiduría, de nuestras identidades culturales, de nuestra cultura. Saludo a todos los pueblos indígenas que están aquí, ya lo había dicho, pero lo reitero, a los medios de comunicación y demás personas. Yo aprendí una frase hace algunos años de una mujer que hace 2 meses lamentablemente murió en mi comunidad.
Una frase que para mí fue la que me motivó a la rebeldía que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Paulina Balanta. Paulina Balanta, una mujer de 89 años, falleció hace 2 meses, bajita como yo y rebelde como yo. Nos enseñó que, a diferencia de lo que la iglesia nos había enseñado, cuando decía que para ir al cielo había que rezar y ser obedientes, Paulina me enseñó en mi comunidad y en nuestro territorio que para ir al cielo había que luchar. Esas palabras de esa mujer sabia, que no las aprendió en una academia, pero que las aprendió en el territorio, fue lo que nos empoderó a muchas mujeres para defender nuestro territorio como un espacio de vida, incluso a veces poniendo en riesgo la misma vida. En mi adolescencia sentía vergüenza de mi negrura y de mi identidad, porque siempre escuché decir que había que casarse con un blanco para mejorar la raza. Y cuando preguntábamos por los orígenes de los negros y afrodescendientes, nos decían: ustedes vienen de esa África salvaje y miserable, donde niños se mueren con moscas en la boca. Y entonces yo no quería parecerme a eso. Eso no me sonaba bonito. Esas palabras no eran algo que me hacían sentir orgullosa de mi identidad, de mi ser, de mi negrura, de mi historia. Sin embargo, llegué al proceso de Comunidades Negras, una de las organizaciones que ha ayudado a reivindicar en este país los derechos de la población afrocolombiana, entre tantas otras. Y ahí aprendí a sentir orgullo de mi negrura. Y ahí aprendí a levantar la voz sin miedo, porque al principio me daba miedo hablarle a una persona blanca. Veía a la gente blanca como un dios. Hoy los veo como un ser humano que se parecen a mí, que se parecen a todos nosotros. Eso que estoy diciendo es parte del racismo estructural y es parte del colonialismo. Estando en la universidad, entonces, me puse a leer sobre consulta previa y racismo estructural y leí los textos de López de Mesa, hablando de esta región del Caribe en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Y esos textos hablaban de que habían unas conferencias que se habían hecho a lo largo y ancho de nuestro país después de la independencia para hacerse una pregunta: ¿por qué Colombia no avanzaba en el progreso? Y buscando justificaciones, se decía que la razón por la cual Colombia no avanzaba en el progreso era por las mezclas entre indígenas y negros, que esas mezclas entre indígenas y negros había desmejorado la raza. Y entonces ahí entendí por qué en mi comunidad la gente decía: consigo un blanco para mejorar la raza. Cuando leo esos textos, entendí que esos textos filosóficos de algunos médicos ilustrados de nuestra nación, incluso había una anécdota, ¿sí?, de, ¿cómo se llama este señor? De Laureano Gómez, que decía que había pasado en una avioneta por Cartagena y el Caribe y no había visto vida civilizada alguna, solo a unos negros y a unos indígenas. Y eso, sí, decía: mire Haití, sí, Haití, que está lleno de negros, no ha avanzado en el progreso. Pero si miramos a Argentina, entonces Argentina ha avanzado. Lo que no le decían al país en ese momento era que gracias a Haití
esta América era libre, porque Haití le dio la libertad a América. Pero lo que no le decían al país en esos textos era que en Argentina, ¿sí?, no había presencia de negros e indígenas, porque había existido un genocidio, el genocidio del que estamos hablando ahora. Pues esos son los textos que cuando yo escucho a otros líderes y lideresas en mi época hablar de por qué el derecho a la consulta previa, así lo dicen, es un obstáculo al desarrollo, pues me lleva a entender y a pensar que es ese mismo pensamiento colonial que sigue existiendo en nuestra sociedad. Ese pensamiento colonial que en el siglo pasado colocaba la responsabilidad del no progreso del país sobre los cuerpos de los indígenas y los negros. Y en este siglo coloca también la responsabilidad del no progreso del país, o lo dicen del desarrollo, sobre los derechos que han conquistado los negros y los indígenas en este país. Eso me ha permitido a mí hablar de reparación histórica. Y eso me ha permitido a mí hablar sin tapujos del racismo estructural. Sacar un decreto que puede quedarse en el papel, si así lo queremos, en este gobierno, en el gobierno nuestro, que no es que haya cambiado, que también tenemos visiones coloniales y a veces racistas, nos ha costado bastante. Al interior nos ha tocado unos esfuerzos enormes para que los técnicos de nuestras instituciones entiendan de la importancia de crear una comisión nacional interinstitucional que repare a los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros del genocidio histórico que hemos vivido. Comparto que aquí no estamos hablando de que queremos que a cada uno nos den un cheque. Lo que queremos es que nos permitan recuperar la dignidad que la esclavitud, que el colonialismo y el racismo nos ha expropiado, y que no permite a los niños y niñas de hoy, como cuando yo era niña, sentirse orgullosos y dignos como seres humanos. Aquí se trata de un derecho humano fundamental, y es el derecho a la dignidad que tienen los pueblos. Y eso implica repensar la estructura del Estado. No vamos a reparar a los pueblos si el presupuesto de nuestra nación no va de manera significativa a invertirse en educación, en agua potable, en saneamiento básico, en salud, en mejores condiciones de vida. ¿O acaso en este país los niños que mueren de hambre no son negros y no son indígenas? Esos son los que se mueren de hambre, tienen color. Los que se mueren en La Guajira o en el Chocó o en el Cauca o en la Amazonía son negros y son indígenas. Y esto entonces pone al gobierno del cambio en un desafío histórico. Por eso la importancia de esta comisión. Necesitamos reparaciones históricas en términos espirituales. Yo, mientras estábamos haciendo el ritual aquí, yo estaba discutiendo con Ana, ¿dónde está Ana? Le pido un aplauso para ella porque ha sido la que ha organizado. Pero le estaba diciendo, ¿dónde está la espiritualidad de las mujeres negras? Y perdónenme, pero en este país la espiritualidad del pueblo indígena se acepta y se permite. La espiritualidad del pueblo negro y de las mujeres negras no se permite. En este país, nuestra espiritualidad propia se ve como actos satánicos.
como actos del diablo, del demonio. Y yo creo que aquí hay que reparar a los pueblos. Nuestras mujeres indígenas tienen que escondidas hacer sus actos de espiritualidad, porque no se les permite. Porque cuando una mujer negra sale a expresar su espiritualidad, de una vez la señalan de bruja, de hechicera, de endemoniada. Y ese es un dolor que llevamos en nuestro ser, en nuestra alma, y que requiere, sí, una reparación histórica. Y en esto, como lo decía Richard, y yo agradezco que esté el padre aquí, porque la iglesia jugó un papel en eso. La iglesia impidió nuestra espiritualidad. Y hoy sabemos que el Papa es un hombre súper comprometido con la humanidad, y entonces queremos con la iglesia trabajar en quitar todos los estereotipos que sobre la espiritualidad de estos pueblos se ha colocado. Estoy segura que lo podemos hacer, porque mi abuela me enseñó a ir a la iglesia a rezar. Todos los domingos teníamos que caminar 1 hora para llegar a la iglesia. Pero mi mamá es partera y entonces también me enseñó a usar la espiritualidad propia. Y eso es algo de lo que no podemos sentir vergüenza, porque esos saberes son los que le han permitido a las mujeres negras, a las mujeres indígenas en sus territorios marginados y excluidos, salvaguardar la vida en medio de las injusticias sociales, en medio de la exclusión y en medio del conflicto armado. Hablar de reparación histórica es algo que incomoda. Esto no genera amigos. Tengo uno ahí. Pero esto genera más enemigos que amigos, porque cuestiona privilegios que se han obtenido con el sufrimiento de pueblos enteros. Y cuando cuestionamos esos privilegios, quienes han gozado de esos privilegios no quieren bajarse de su pedestal y no quieren que sean cuestionados. No quieren que se cuestione que hoy que está muriendo el planeta, ¿sí?, la casa grande, ese exterminio empezó con la esclavitud y ese exterminio empezó con la colonización de pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes para impulsar un modelo económico de desarrollo que hoy tiene la vida muriéndose en el planeta. Por tanto, si hablamos de adaptación al cambio climático, tenemos que hablar de reparaciones históricas a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que poniendo la vida han defendido el mar, el bosque, la selva, su territorio como un espacio de vida. Y cuando los indígenas, los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros defienden un río, como lo hacíamos en el Cauca o como lo han hecho en la Amazonía, no lo hacen para sí mismos, lo hacen para la humanidad. Y eso no ha sido reparado. Eso no ha sido reconocido. Y yo creo que es momento de que se abra el debate. Yo invito a los pueblos indígenas y afrodescendientes, más allá tal vez de las fallas que tenga el decreto, que las puede tener porque soy un ser humano y me equivoco. Pero jamás pensé en un decreto que excluya a la gente. Pensé en una comisión y hoy como vicepresidenta, por primera vez de nuestro Estado-Nación, en una comisión que, como lo dije aquí, repare a los pueblos sobre los efectos del racismo y del colonialismo. Y esto pasa por la educación. Queremos una educación que nos ayude a ser libres, no una educación como nos enseñaban en las cartillas. ¿De dónde vienen ustedes? Sus ancestros de África. ¿De dónde vienen ustedes? El origen de ustedes es ser esclavos. No. Los afrodescendientes nunca fuimos esclavos. Nuestros ancestros nunca fueron esclavos. No tenían una condición natural de esclavitud. Fueron esclavizados. Y eso es diferente. Y eso nos lleva a pensar quién los esclavizó y por qué. Yo creo que con esta pregunta inicia la discusión
sobre las reparaciones históricas en Colombia. Acogemos la propuesta, trabajamos de manera incansable con usted, presidente, para que esto de las reparaciones históricas sea nuestra agenda central y se expanda en todo el mundo. África se había negado a las reparaciones históricas, pero ahora África, ¿sí?, la Unión Africana ha asumido las reparaciones históricas. Y esto es un paso muy importante. Esto es un paso enorme para los pueblos, para nosotros. Queremos que así como la Unión Africana asume las reparaciones históricas, también la Unión Europea y muchos otros países lo asuman. Vamos juntos por las reparaciones históricas hasta hacer que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias.